La niebla de la mañana colgaba baja sobre St. Mary Mead, envolviendo el pueblo en un silencio pálido y susurrante, que parecía estirarse sin cesar a lo largo de los estrechos carriles y setos. La señorita Marple se sentó en silencio en su sala, el suave clic de sus agujas de tejer el único sonido que rompía la quietud. Afuera, el suave grifo de la lluvia comenzó de nuevo contra los paños de la Warnie, como si la naturaleza misma quisiera cubrir el día en un velo de secretos. Un golpe repentino llegó a la puerta, y Florence entró, su rostro una máscara de inquietud debajo de la calma habitual. Señorita Marple comenzó vacilante, estableciendo una pequeña nota doblada. Ha habido algo en la casa del coronel Aycroft. Los ojos de la señorita Marple se estrecharon ligeramente mientras desplegaba el papel. El mensaje era breve, pero escalofriante. El coronel había fallecido en la noche, en circunstancias misteriosas, encontrado solo en su estudio. No había signos de lucha, pero algo estaba innegablemente mal. La ama de llaves, la señorita Foyle, había informado una perturbación, aunque su voz tembló cuando habló. Mientras la noticia se asentaba como una sombra en el pueblo, la señorita Marple sintió las señales familiares de un rompecabezas. Una red tejida de susurros, silencios y los hilos invisibles de un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Se levantó de su silla, tirando de su chal. Había más en esto que una simple muerte, y en algún lugar, en las curvas tranquilas de la casa del coronel Aycroft, una historia esperaba ser descubierta. El pueblo se despertó con una mañana gris y lloviznante, del tipo que parecía lavar la luz del sol de ayer y dejar solo las sombras. La señorita Marple caminó lentamente a lo largo del carril hacia la casa del coronel Aycroft, con sus ojos en silencio en cada detalle. La tierra recién perturbada cerca del cobertizo del jardín, el tenue aroma del tabaco aún persistente por la ventana del estudio. Dentro de la casa, la señorita Foyle se movía con una gracia nerviosa, sus manos nunca estaban quietas. Ella hablaba poco, pero cuando lo hacía, su voz llevaba el peso de los miedos tácitos. La fotografía que una vez estuvo orgullosamente en la repisa de la chimenea, el coronel en su uniforme, había desaparecido sin dejar rastro. Dijo que ya no importaba, murmuró la señorita Foyle, con los ojos abatidos. La señorita Marple escuchó, juntando los fragmentos, la fotografía faltante, la retirada repentina del coronel, el silencio que se engrosaba como niebla entre las paredes. Algo en el aire no hablaba de ira o violencia, sino de arrepentimiento, una vieja tristeza que se doblaba en silencio en el presente. Mientras permanecía cerca del hogar del estudio, la mirada del detective captó la menor impresión en la alfombra, huellas, parciales y desvaídas, que no llevaban a ninguna parte. El tipo de marca dejado por alguien inseguro, alguien que se escondía tanto del mundo como de sí mismo. Afuera la lluvia comenzó de nuevo, el suave golpeteo un recordatorio de que en St. Mary Mead, los secretos rara vez permanecían ocultos por mucho tiempo. La mente de la señorita Marple ya se adelantaba, siguiendo el delicado hilo que podría desentrañar la verdad, incluso si estaba enterrada bajo años de silencio. Los días que siguieron fueron pesados con inquietud tranquila. La señorita Marple pasó sus mañanas en la biblioteca del pueblo, rastreando en silencio los hilos del pasado del coronel que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Entre los libros de contabilidad polvorientos y los periódicos amarillentos, encontró una pequeña nota escondida dentro de un antiguo informe militar, una mención de una corte marcial, rápidamente desestimada, pero nunca olvidada. Mientras tanto, la salud de la señorita Foyle se debilitaba, su silencio se profundizaba, como si los recuerdos fueran demasiado dolorosos para compartir. Una noche, mientras el anochecer se arrastraba suavemente sobre el pueblo, la señorita Marple la encontró sentada junto a la ventana,
mirando el lugar donde la fotografía había descansado una vez. Quise olvidar, susurró la señorita Foyle, pero algunos recuerdos no nos dejan ir. Esa noche, la señorita Marple se sentó junto a su fuego, las llamas lanzando sombras parpadeantes en las paredes. Sus pensamientos se arremolinaban alrededor del coronel, un hombre formado por las guerras libradas hace mucho tiempo, pero perseguido por las batallas que nadie vio. La fotografía desgarrada que se halló en el basurero, dividida en dos, insinuaba una historia destrozada, demasiado dolorosa para la luz del día. En el pueblo, los susurros crecían, del extraño que había ido y venido, de la pistola hallada escondida en el ático, de preguntas sin respuesta que persistían como el humo de un fuego moribundo. Pero la señorita Marple sabía que no debía confiar solo en sus. La verdad era más tranquila, más sutil, tejida en silencios, en imágenes rotas, en corazones demasiado cansados para hablar. Cuando el viento gimó suavemente afuera, se acercó a su labor de punto, sintiendo los primeros hilos de un misterio que comenzaba a desentrañarse, una historia no solo de pérdida, sino de secretos que esperaban pacientemente para ser escuchados. La niebla de la mañana todavía se aferraba a los setos de St. Mary Mead, como un secreto reacio, cuando la rutina tranquila de la señorita Marple fue interrumpida por la llegada de un visitante inesperado. El señor Basil Cardreau apareció en su puerta, un hombre pálido, cuyos pasos medidos parecían pesados por recuerdos que prefería mantener encerrados. Sus ojos, afilados y atentos, parpadeaban con una mezcla de precaución, y algo más profundo, tal vez culpa, o arrepentimiento. Algo que agitó la intuición de la señorita Mar, introducido como el nuevo residente de Gresham Lodge, una finca que una vez se había negado a habitar, recientemente restaurada con fondos de una fuente oscura. La visita de Basil llevaba la sutil urgencia de un hombre desesperado por sincerarse, sin revelar completamente su mano. Sobre el té en el salón, su voz cayó a un susurro raspado mientras hablaba del coronel, no solo del hombre que todos conocían, sino de las sombras que lo seguían como una segunda piel. Tenía secretos, dijo Basil, agitando su taza con lenta precisión, secretos que nunca fueron destinados a ser descubiertos. Y algunas promesas, agregó, están mejor sin romper. La señorita Marple escuchó en silencio, su mirada parpadeando hasta el borde de su manga, donde una leve marca de quemadura estropeaba el puño. Sus manos temblaron apenas al colocar la taza de porcelana, traicionando la calma que buscaba mantener. Había una conexión con los eventos de mucho tiempo atrás, un incendio, un hombre desaparecido, una chica del coro cuyo nombre se había convertido en leyenda susurrada. Sin embargo, a pesar de todas sus palabras, Basil no reveló nada concreto, hablaba en alusiones veladas, y medias verdades. Cuando se levantó para irse, un sutil aroma de tabaco permanecía en la habitación. A pesar de que no se había encendido ningún fuego en todo el día, la mente de la señorita Marple marcó en silencio tales detalles, pequeños y aparentemente insignificantes, a menudo tenían el peso de gran importancia. Más tarde esa tarde, la señorita Marple deambuló el jardín del coronel, donde los setos arrojaban sombras largas y moteadas bajo el sol poniente. Cerca del cantero de campánulas, se detuvo, notando que la tierra era suave y recién perturbada en un pequeño parche demasiado fresco para un jardinero de paso, demasiado deliberado para ser una mera coincidencia. La impronta de pasos apresurados yacía débilmente en el suelo conduciendo hacia el borde del jardín. Sus dedos rozaron un pétalo roto, y pensó en la fotografía desgarrada en dos, en la pistola escondida en el ático, y en la mujer silenciosa en la enfermería. Los hilos se tensaban, tejiendo un tapiz de miedo y silencio. Cuando la noche se asentó sobre Mary Mead, el pueblo parecía contener la respiración.
Los rumores se arremolinaban como hojas de otoño atrapadas en una ráfaga repentina. Una pistola encontrada, un hombre arrestado, una casa saqueada sin robo. Los límites entre la verdad y el engaño se difuminaban bajo la superficie tranquila. Y la señorita Marple, tejiendo en silencio en su hogar, sabía que la paz era frágil, el pasado estaba agitando, y con él las sombras que esperaban para esconderse. El correo llegó un jueves por la mañana, con un sobre marrón sellado con el inconfundible emblema de los archivos diocesanos. La señorita Marple lo sostuvo con delicadeza, como si el papel pudiera desmoronarse bajo el peso de la historia que contenía. En el interior, halló respuestas y nuevas preguntas entrelazadas. El registro de una Lucie Edrby, una joven corista nacida en Milloyot, cuyo nombre apareció en los registros parroquiales solo para desaparecer abruptamente. Los dedos de la señorita Marple recorrieron el guión ordenado de la notación del empleado, su mente tejiendo entre hechos y especulaciones. Ese mismo año marcaba el escándalo que rodeó al rector de Gresham Hollow, un hombre relevado de sus funciones, y desaparecido sin dejar rastro tras un incendio que consumió la vicaría. La coincidencia presionaba sobre sus pensamientos, como si ambos destinos estuvieran unidos por un hilo invisible, tirado por las manos del silencio y el miedo. Su té, olvidado hace mucho tiempo, se había enfriado mientras estudiaba una vieja fotografía, que Florence había descubierto una vez. Un grupo de coro posaba ante el campanario, ahora en ruina. Una figura se destacaba, una niña con ojos afilados, su rostro enmarcado por una maraña de rizos oscuros. El corazón de la señorita Marple se apretó ante la sombra borrosa a su lado, el débil contorno de un niño, apenas visible pero inconfundiblemente allí. No era el rector, ni ningún otro feligrés conocido. Un misterio anidado dentro del marco. Con un suave suspiro, la señorita Marple guardó la fotografía, y sacó del cajón el pequeño himnario que había hallado en el jardín vacío. Su cubierta de cuero azul estaba desgastada, las páginas húmedas y frágiles. Lo abrió y encontró versos subrayados y una nota garabateada en una caligrafía cuidadosa. Ella que canta debe soportarla ya. Fuera. El viento agitaba las ramas, y un escalofrío se asentaba en la habitación. Era como si el pasado en sí estuviera respirando en la tranquilidad. La historia ya no era solo una cuestión de registros y rumores, estaba viva, enredada con tristezas, secretos, y una verdad esperando pacientemente para ser escuchada. La curiosidad, pensaba a menudo la señorita Marple, era un visitante gentil pero persistente, uno que podía iluminar las esquinas ocultas si se le invitaba, pero que debía ser manejado con cuidado para no sobrepasar ni pisotear las verdades delicadas. Así que cuando llegó la invitación de la señora Crofton para tomar el té en Gresham Lodge, fue tanto una cortesía social como una rara oportunidad de vislumbrar la fachada pulida de una casa que en la superficie mantenía sus secretos muy cerca. El albergue se encontraba al borde del pueblo, sus altos muros de piedra suavizados por la creciente hiedra y el tierno abrazo de la glicina que se aferraba a la veranda. El aire a su alrededor llevaba un tenue aroma de madera vieja y tierra húmeda, como si la casa misma respirara con recuerdos de antaño. Mientras la señorita Marple cruzaba el umbral, sus sentidos se sintonizaban con la sutil disonancia entre los muebles modernos y los fantasmas persistentes del pasado. Dentro del salón, la luz del sol se filtraba a través de cortinas pesadas, proyectando sombras alargadas sobre la alfombra desgastada. Los muebles eran una unión incómoda entre la elegancia contemporánea. En una pared, un gran tapiz, recién estirado y tenso, ocultaba un parche decolorado. No por el tiempo, sino por algo más oscuro, algo mejor no visto. Los ojos de la señorita Marple se demoraron más de lo que la etiqueta social hubiera permitido, mientras su mente tejía posibilidades. La señora Crowthorne la recibió con la calidez ensayada de una mujer habituada a los rituales sociales.
pero bajo la sonrisa, se ocultaba una tensión sutil. Sus manos temblaban ligeramente al servir el té, la fina porcelana vibrando bajo su agarre. Fue en esos pequeños movimientos, involuntarios, donde la señorita Marple vislumbró una historia que aún no se había contado con palabras. Sobre la repisa colgaba una fotografía, enmarcada en delicado dorado, mostrando a una joven vestida con encaje eduardiano. Sus ojos, capturados para siempre en sepia, parecían portar un dolor más profundo que el que los años podían explicar. Eso vino con la casa, dijo la señora Crowthorne cuando se le preguntó, con voz ligera pero con algo ilegible detrás. Pensamos que era encantadora, un toque de historia. Basil insistió en que la mantuviéramos. La mención de Basil provocó un destello en la mente de la señorita Marple. El hombre que la había visitado bajo el nombre de Cardreau era en realidad, Basil Langton, una identidad cuidadosamente construida y preservada. El peso de ese nombre presionaba contra las paredes tranquilas, tan tangible como la hiedra que trepaba por fuera. La conversación fluyó en corrientes corteses, pero bajo ella corría una constante corriente subterránea de restricción. La señora Crowthorne habló de los asuntos del pueblo y del próximo bazar, pero evitó los temas donde su propia historia podría acechar. La señorita Marple notó cómo la simple mención del campanario hacía que una sombra fugaz cruzara el rostro de su anfitriona, una sombra rápidamente enmascarada por una sonrisa. A medida que la luz de la tarde se desvanecía, la habitación se enfrió, y el aroma de leña flotó débilmente desde la chimenea. La señorita Marple bebió su té lentamente, cada sorbo anclándola al presente mientras sus pensamientos danzaban entre capas de verdades tácitas. La casa, con sus habitaciones ocultas y artefactos cuidadosamente curados, se sentía como un ser vivo, observando, esperando. Cuando finalmente se levantó para irse, el anochecer había pintado el pueblo en tonos de azul profundo y oro suave. El campanario se encontraba centinela contra el crepúsculo, silencioso pero insistente. La señorita Marple entró en el camino de la grava, su mente inundada con nuevas preguntas, y la tranquila certeza de que el pasado, sin importar cuán profundamente enterrado, tenía una forma de resurgir. Mientras caminaba de regreso por las calles cargadas de niebla de St. Mary Mead, la detective sabía que Gresham Lodge tenía más que recuerdos, tenía llaves de un misterio que exigía paciencia y una mano delicada, porque en la interacción de la sombra y la luz, del silencio y la canción, la verdad esperaba, paciente, persistente, y lista para ser escuchada. La luna de la cosecha, que ahora disminuía a una delgada media luna, arrojó un brillo plateado sobre el pueblo de St. Mary Mead, donde el aire se había vuelto notablemente más fresco, llevando consigo el débil aroma de manzanas maduras y tierra húmeda. En esta delicada noche, debajo de una colcha de estrellas tan pálidas que parecían casi etéreas, un sonido extraño comenzó a atravesar la quietud. Una melodía tan débil que podría haber sido confundida con el suspiro del viento o el susurro de las hojas. Fue la sobrina de las Weather, una mujer joven cuya curiosidad a menudo superaba la precaución, quien lo escuchó por primera vez. La voz de una niña clara y temblorosa, cantando una línea en un estribillo lento y vacilante. Lidera luz amable. La canción llevaba una pureza inquietante, el tipo de esperanza frágil que tanto conmueve como inquieta, como si naciera de un lugar roto y aún así conservara algo sagrado. Al principio, los aldeanos lo descartaron como un truco de la noche, un cuento popular avivado por la imaginación y la sombra, pero a medida que avanzaban las noches, la canción persistió. La escuchó la esposa del vicario desde la ventana de su cámara, el jardinero cerca del cementerio, e incluso Florence, cuya naturaleza práctica la hacía reacia a detenerse en supersticiones. Sin embargo, admitió a la señorita Marple que durante 3 noches consecutivas,
Había escuchado el lamento tejiéndose a través de la oscuridad, un hilo espectral que unía el presente con algún pasado secreto. En la cuarta noche, la propia detective fue atraída afuera, envuelta firmemente en su chal muy desgastado, que olía débilmente a lavanda y libros viejos. El aire mordía las mejillas, pero había una extraña calidez en la melancolía que la llevó hacia Gresham Hall. Estaba parada en la puerta de su cabaña, ojos fijos más allá de la niebla que se acurrucaba como humo alrededor de las ruinas del campanario, escuchando con una paciencia nacida de largos años leyendo los silencios entre palabras. La voz no provenía del mecanismo de campana oxidado, ni de los caminos enredados debajo de la torre, sino de la tierra misma, como si el suelo respirara la tristeza de una tumba olvidada, un lamento que se elevaba a través de la piedra y la melodía, frágil pero persistente, hablaba de un dolor demasiado profundo para ser expresado, una verdad susurrada solo en la canción. Tiró de algo dentro de la señorita Marple, un nudo de memoria y dolor que no podía nombrar ni olvidar. Cuando el alba suavizó finalmente las sombras de la noche, la señorita Marple regresó a Gresham Hall, esta vez equipada con una pequeña llana, un rosario y la resolución de alguien que entiende que algunas verdades deben desenterrarse suavemente, con reverencia, no con fuerza. El hueco yacía en silencio bajo un cielo pálido, la hiedra aferrada como encaje de luto a las antiguas piedras, el aire impregnado del aroma del musgo y la descomposición. Atravesando el arco en ruinas, la señorita Marple apartó cuidadosamente las capas de hojas húmedas y el suelo blando. Sus dedos temblaban, no por el frío, sino por el peso de la expectativa. Debajo de la tierra, escondido de los ojos del mundo durante décadas, descubrió un objeto pequeño y desgastado, la encuadernación de cuero azul descolorido de un viejo himnario, agrietado y suavizado por el tiempo. En su portada estaban grabadas en relieve las palabras, a Lucy con gracia. Al abrir el libro frágil, encontró las páginas rizadas por la humedad, pero la tinta aún vívida. Un verso individual estaba subrayado en tinta roja intensa, como sangre. Debajo del verso una nota escrita en una mano delicada pero apresurada decía, ella lo sabía. Cantó, y por eso se quemó. El peso de esas palabras se asentó sobre la señorita Marple como una mortaja, espesa de tristeza e historias no contadas. Aquí había un dolor que había sido enterrado entre cenizas y silencio, una voz que se negó a extinguirse. La canción no era un simple eco del pasado, era una citación, una voz que exigía ser escuchada, un recuerdo que regresaba del olvido. La detective se recostó sobre sus talones, mirando el hueco, donde la hiedra se inclinaba y la tierra susurraba secretos al viento. El himnario en sus manos era más que papel y tinta, era un testimonio de una vida silenciada, una verdad ardiendo bajo años de ocultamiento. El sol se elevó lentamente, lanzando haces de luz dorada a través de la niebla disipándose, pero el frío en el hueco permanecía, un eco de un dolor demasiado viejo para desvanecerse. La señorita Marple sabía, con la tranquila certeza de alguien que ha visto muchas sombras, que esto no era más que el comienzo. La melodía, el himnario oculto, el ardor, eran hilos tejidos en un tapiz que exigía ser desentrañado. Con una respiración constante, se levantó, el himnario apretado con fuerza, lista para seguir el persistente eco de la canción donde sea que condujera, preparada para enfrentar el pasado y los secretos que había mantenido cautivos bajo el reloj silencioso del campanario. Los días se acortaron, y el escalofrío otoñal se asentó profundamente en los huesos de St. Mary Mead. El pueblo llevaba una tranquilidad apagada, como si contuviera la respiración en anticipación de una revelación aún por venir. El himnario con su cubierta azul desgastada y el verso subrayado empapado en misterio, descansaba pesadamente en las manos de la señorita Marple, un puente frágil entre el pasado y el presente. Decidida a descubrir lo que yacía debajo de los silencios cuidadosamente construidos,
La señorita Marpley buscó acceso a los archivos de la parroquia. Los antiguos libros de contabilidad y documentos frágiles yacían en una habitación sombría debajo de la iglesia, el aire impregnado del aroma a pergamino húmedo. Allí, entre páginas de tinta desvaída y márgenes rizados, buscó cualquier mención del fuego del campanario, el rector desaparecido o la chica del coro Lucy Elby, cuyo nombre parecía entrelazado con la tragedia. Las horas pasaron como secretos susurrados mientras trazaba líneas frágiles de la historia, nombres tachados, páginas faltantes, registros sellados con un secreto casi reverencial. Un libro mayor en particular captó su atención. Detallaba una renovación en Gresham Hollow unos meses antes del incendio. Mencionaba un anexo sellado agregado al campanario, un espacio del que nadie había hablado desde entonces. El propósito de este anexo no estaba claro, pero su construcción había sido apresurada e indocumentada, como si esperaran que fuera olvidada. Cuando el crepúsculo comenzó a filtrarse a través de las vidrieras, la atención de la señorita Marpley se dirigió a un detalle peculiar. El nombre del rector, una vez asociado con el escándalo, se encontraba junto a una curiosa anotación: confinado no condenado. Era una frase cargada de implicaciones, que sugería un castigo de otra clase, no reconocido abiertamente, pero profundamente sentido. Volviendo a Gresham Hollow más tarde esa tarde, se le unió el inspector Cratchit, convocado bajo la apariencia de investigar una nueva pista. Juntos se acercaron a las ruinas del campanario, cuyas paredes envueltas en hiedras se erguían como centinelas silenciosas de un secreto enterrado hace tiempo. Los dedos de la señorita Marpley presionaron suavemente piedras sueltas cerca de la base, revelando una pequeña costura, casi imperceptible, en el suelo. Con manos cuidadosas y respiración contenida, descubrieron una trampilla oculta bajo capas de escombros y tierra. Sus bisagras de hierro estaban oxidadas, pero obstinadamente intactas. La puerta cedió con un crujido reacio, abriéndose hacia la oscuridad bajo sus pies. Una única linterna cobró vida, proyectando sombras temblorosas sobre paredes carbonizadas y madera ennegrecida. Dentro, hallaron una cámara pequeña y claustrofóbica, una celda no mayor que un armario modesto, con paredes marcadas por el humo y el tiempo. El olor a madera quemada se mezclaba con polvo y algo más difícil de nombrar, el eco persistente de la desesperación. En medio de las cenizas la mirada de la señorita Marpley se posó en un objeto solitario, la zapatilla de un niño, desvaída y deshilachada, descansando como si aún esperara. Era un testimonio mudo de una historia de sufrimiento y silencio, un símbolo de inocencia perdida por la crueldad. El inspector se arrodilló y levantó cuidadosamente la zapatilla como evidencia, pero fue la señorita Marpley quien sintió el verdadero peso del momento. Aquello no era solo una prisión de piedra y mortero, era una tumba de secreto, un lugar donde una vida joven fue confinada, oculta a los ojos del mundo. Mientras ascendían desde las profundidades, el viento otoñal susurraba a través de las ventanas rotas, llevando consigo una sensación de ajuste de cuentas. Los pecados más antiguos del pueblo emergían como raíces que rompen la tierra, exigiendo ser reconocidos. De vuelta en su salón, la señorita Marpley se sentó con la zapatilla envuelta cuidadosamente en una tela, el himnario descansando junto a su taza de té humeante. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la imagen que formaban seguía incompleta, sombreada por un dolor tácito y por intenciones turbias. Reflexionó sobre la nota bajo el verso del himno. Sabía, cantó, y por eso se quemó. ¿Era aquella celda un castigo por saber, un exilio para una voz que se atrevió a alzarse? ¿Y quién en todos esos años había preferido el silencio a la verdad? Las respuestas seguían esperando en las historias aún no contadas, en los rostros de quienes aún caminaban por los senderos del pueblo, y en las sombras que se alargaban con cada día que se desvanecía. La enfermería, usualmente un lugar de sonidos apagados y recuperación en silencio,
había adquirido un nuevo significado. La mujer que yacía allí, silenciosa, pero hablando volúmenes desde la profundidad de sus ojos, se había convertido en el corazón tácito del misterio. Los días pasaban con el lento tic-tac del reloj, pero sus labios permanecían sellados. Su voz era ya solo un recuerdo lejano. La señorita Marple, paciente y compasiva, la visitaba cada día. Llevaba pequeñas comodidades, té, un chal suave y, más importante aún, la presencia de alguien que escuchaba sin juzgar. Fue en una de esas tardes, cuando la luz del sol otoñal se filtraba entre las cortinas de encaje, que la frágil barrera del silencio empezó a quebrarse. El viejo himnario yacía abierto en la mesita de noche, sus páginas frágiles, pero atesoradas. La señorita Marple trazó suavemente con el dedo el verso subrayado, su voz serena, pero clara, mientras leía las palabras inquietantes. Ella lo sabía. Cantó, y por eso, se quemó. Los ojos de la mujer parpadearon. Una chispa se encendía bajo el velo de su calma. Días después, una mano temblorosa alcanzó un bolígrafo. Su letra era incierta al principio, juzgante, desigual, pero con cada trazo, la confianza crecía. Las palabras se formaron lentamente, con esfuerzo, pero sin error. Elspeth Yerby. El nombre golpeó a la señorita Marple con el peso de un dolor prolongado, y de una revelación largamente esperada. Elspeth, la hermana de Lucy Yerby, aquella que desapareció de la memoria colectiva del pueblo, regresando ahora no con ira, sino con una necesidad desesperada de verdad y de cierre. La hermana silenciosa, criada en sombras y silencio, había vuelto para despertar el pasado, y desenterrar lo que se ocultó entre cenizas y secretos. Con el correr de los días, Elspeth compartió fragmentos de su historia mediante notas escritas y gestos vacilantes, episodios de pérdida, de exilio, y de una familia quebrada por secretos demasiado oscuros para ser pronunciados. Los aldeanos ya susurraban sobre la verdadera identidad de Basil Cardry. Basil Langton, hijo del rector, heredero de un nombre manchado por la crueldad y el miedo. La sombra del padre de Basil se proyectaba larga sobre Saint Mary. Sus pecados habían condenado a una niña a un destino que ningún niño debía soportar. Las indagaciones de la señorita Marple descubrieron más que rumor. El fuego del campanario, considerado durante años como un trágico accidente, había sido en realidad un acto desesperado por destruir pruebas de un crimen oculto. Los abusos del rector, conocidos pero nunca pronunciados, llevaron al confinamiento de Lucy en aquel anexo sellado, una celda oscura donde sufrió, y finalmente pereció. La zapatilla hallada en esa cámara quemada era testigo de la inocencia extinguida. Sin embargo, fue el verso marcado en el himnario lo que reveló la mayor crueldad. Lucy se había atrevido a saber, a cantar, a sostener una voz de verdad, y por eso, fue silenciada por la llama. Basil Langton, finalmente obligado a enfrentar el legado de su padre, confesó en silencio a la señorita Marple. Su voz era baja, cargada de años de culpa y negación. Admitió el intento de su familia por enterrar el escándalo, por proteger un nombre a cualquier costo, y el precio fue pagado por una niña inocente. El regreso de Elspeth era un ajuste de cuentas, un llamado a la justicia que trascendía el tiempo. No había venido para condenar, sino para sanar, para, por fin, cantar la verdad que había sido silenciada durante tanto tiempo. En los momentos tranquilos de esa habitación, mientras las hojas de otoño danzaban fuera de la ventana, la señorita Marple sintió el peso de la historia levantarse, aunque solo fuera ligeramente. Los pecados enterrados del pueblo ya no serían olvidados. A través del coraje de Elspeth, y la paciencia inflexible de una pequeña detective de aldea, el silencio se rompió. La última campana del campanario había sonado con culpa y tristeza, pero ahora, una nueva canción comenzaba a elevarse, una canción de recuerdo, justicia y tal vez redención.
La neblina de la mañana se aferraba como un velo sobre el pueblo de Saint Mary May, suavizando los bordes de cada techo y seto, como si la naturaleza misma tratara de cubrir las heridas recientemente descubiertas. El amanecer se abrió paso vacilante, con dedos pálidos extendiéndose sobre los jardines dormidos y los sinuosos caminos. El campanario de Gresham Hollow permanecía en silencio, su estructura de hierro marcada pero inquebrantable, un centinela eterno, guardián de secretos que había llevado durante décadas. La señorita Marple se sentó en silencio en su rincón familiar junto a la ventana, la luz del día lanzando un suave resplandor sobre sus manos, que se movían con constancia a través del hilo gris. Las agujas de tejer hacían clic con un ritmo medido, un delicado contrapunto a los recuerdos silenciosos que giraban en la habitación. En su regazo reposaba el himnario desvaído, sus páginas desgastadas, testimonio de una historia que por fin se había contado, pero cuyos ecos permanecerían mucho después de que se leyera la última palabra. Sus pensamientos volvían a Elspeth Ereby, la mujer que había regresado del silencio, no con ira ni venganza, sino con el anhelo de reclamar una historia olvidada. Una historia de sufrimiento, escondida bajo capas de miedo y negación. El coraje de Elspeth había sido silencioso, su voz frágil, pero a través de su presencia, el pueblo se había visto obligado a enfrentar lo que había elegido ignorar durante tanto tiempo. El inspector Benham había cerrado el caso con palabras medidas, hablando de trágicos errores y de las sombras pesadas que deja el silencio. La confesión de Basil Langton, susurrada con arrepentimiento y dolor, había levantado el velo final sobre un legado familiar manchado de crueldad y de vergüenza. Sin embargo, la justicia, al menos en su forma más formal, ofrecía solo un pequeño bálsamo ante el profundo y persistente dolor que quedaba en los corazones de quienes habían vivido con ese silencio durante tanto tiempo. La mirada de la señorita Marple se deslizó del himnario al contorno lejano del campanario, a través de la ventana del jardín. Ninguna campana volvería a sonar en aquel lugar, pero su silencio contenía un eco mucho más profundo, un eco de inocencia perdida, de verdades reveladas, de voces que alguna vez fueron silenciadas y que ahora, por fin, respiraban de nuevo. El campanario ya no convocaba a los fieles, se erguía, más bien como monumento a la memoria y al arrepentimiento, un recordatorio, esculpido en hierro y piedra. A medida que el pueblo despertaba y la vida comenzaba a moverse nuevamente entre sus caminos y cabañas, el peso del pasado era tanto una carga como una guía. La señorita Marple sabía que esta historia no se trataba solamente de crimen o tragedia, sino de fragilidad humana y de resiliencia, de amor quebrado por el miedo y de redención buscada en la tranquila valentía de quienes se atrevieron a recordar. Sus dedos regresaron al trabajo, tejiendo hilos de lana en puntadas cuidadosas, cada una cargada de una oración silenciosa por la sanación. Afuera, las hortensias temblaban suavemente con la brisa, sus flores captaban la primera luz como promesas frágiles. El jardín despertaba, justo cuando el corazón del pueblo comenzaba a salir de su largo sueño. Algunas historias terminan con una última palabra, un capítulo final, pero otras persisten, suavemente, en el susurro de las hojas, en el suspiro del viento entre los setos, en los rincones tranquilos de un pueblo que en verdad, nunca olvida. Y así, la última campana del campanario no fue un final, sino un comienzo, una campana que viviría en la memoria, en la conciencia, y en aquellos dispuestos a escuchar con el corazón abierto. La señorita Marple sonrió suavemente para sí misma, sus ojos brillando con un conocimiento tranquilo. El mundo, pensó, albergaba muchas historias así, historias hechas no solo de oscuridad, sino también de la luz que atraviesa las sombras, de verdades que perduran incluso más allá del silencio. Con ese pensamiento reconfortante volvió a su tejido, el suave y constante ritmo de las agujas tejiendo paz en la tela de la mañana.